Me presento, soy la doctora Lisette Ramos. El día de hoy les vengo a platicar por qué Spark, por qué utilizar este sistema de alineadores. Para los que no me conocen, les platico un poquito sobre mí. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. La especialidad la hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en Ciudad de México. Tengo trabajando con alineadores desde el 2015, yo empecé a trabajar a partir del 2015 en Align, estaba a cargo del soporte clínico, entonces veíamos todos los temas que tuvieran relación con algún tema clínico. Estábamos a cargo de Latinoamérica, de Trinidad y Tobago, Islas Caimán, en fin, un grupo bastante grande. En aquel entonces definitivamente no conocía para nada los alineadores y como todo lo nuevo te da un poco de miedo empezar a utilizarlos. Realmente yo empecé mis primeros casos en el 2015, pero metí realmente muy pocos. Hasta el 2018 yo consideraría que empezó para mí el boom de los alineadores y al día de hoy, del 2018 al día de hoy, me he dedicado exclusivamente a práctica privada. Tengo alrededor de 500 casos ya tratados o en tratamiento con alineadores, entonces pues he tenido una curva de aprendizaje buena desde mi punto de vista. Y les puedo decir que cada vez que yo hago un caso de alineadores, realmente aprendo algo nuevo. O sea, nunca dejamos de aprender y yo siempre los invito a los doctores a estar atentos a los detalles. Muchas veces pensamos que porque todo esto está automatizado, se crea un plan de tratamiento virtual, se imprimen alineadores, se generan desplazamientos que vienen calibrados previamente. O sea, pensamos que todo se empieza a automatizar tanto que a veces nos brincamos pasos que son elementales. Me gusta mucho esta frase de Albert Einstein que dice, temo el día en que la tecnología supere nuestra interacción humana, el mundo tendrá generación de idiotas. Y realmente yo les platico, esto yo lo vi mucho cuando trabajaba justo en soporte clínico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el tema de alineadores o incluso de la tecnología hoy en día? Creo que también nos tocó vivir un mundo o una época en donde todo el cambio tecnológico, o sea, ha sido radical. Yo me acuerdo cuando en la primaria, para empezar, ni teléfonos teníamos. O sea, hoy en día los niños tienen mejor teléfono que yo, seguro. Eh, a mis 18 años, o sea, me acuerdo que todavía tenía el Nokia de Viborita y hoy en día tenemos teléfonos más inteligentes que nada. Entonces, pues la odontología no ha sido la excepción en todos estos cambios tecnológicos que hemos tenido y la ortodoncia en gran parte también. O sea, estamos en una generación en donde está viendo la transición de brackets, que es la ortodoncia que se utilizó durante muchos años, a un tema digital. Tanto digital con brackets hasta eliminar los brackets a un porcentaje bastante alto. En mi práctica, probablemente el 85% sea tratada con alineadores y un 15% a lo mejor con brackets. Y a veces combinación de ambas, porque pues hay que ser honestas, hay movimientos que son complejos para los alineadores, pero ahí es donde entra el ser humano y donde entra nuestro conocimiento de biomecánica, de absolutamente muchos temas que un software no va a tener. Entonces, nosotros para tener un éxito en un tratamiento con alineadores, yo considero estos 4 grandes ingredientes. 1, el ortodoncista, ustedes doctores. 2, diagnóstico y plan de tratamiento. Aquí nos falla mucho. O sea, y esto yo lo he visto mucho con muchos doctores, amigos, colegas, diagnóstico. Tenemos ahora, hoy en día, herramientas de diagnóstico espectaculares, tales como la tomografía. Pero si preguntamos, y de hecho hicimos una encuesta, y se realizó también esta encuesta en Estados Unidos, de cuándo piden los ortodoncistas una tomografía para una planeación de ortodoncia. Muchos respondieron nunca, no las usar, la gran mayoría. Otros respondieron en casos complejos. Y probablemente yo me incluía en este grupito. Sin embargo, ¿por qué solamente vamos a pedir tomografía en casos complejos? O sea, muchas veces, o muchos de los casos que a nosotros nos llegan al consultorio, son tratamientos que ya tuvieron ortodoncia, son recidivas,
en donde hay apiñamiento, los dientes ya están proinclinados, a lo mejor ya está expandido, ya no hay cortical y probablemente un desgaste interproximal no es suficiente para generar esta alineación, pero es un caso sencillo porque solamente apiñamiento, si no tenemos a lo mejor algún otro problema de mordidas abiertas, clases 3. Sin embargo, a veces con movimientos muy pequeños o tratamientos cortos, nosotros podemos causar la misma fenestración en estos casos. Entonces, ¿por qué solamente en casos complejos? Yo me propuse de un tiempo acá empezar a utilizar tomografía en todos mis casos. Y realmente la integración tomográfica con Spark, se los voy a mostrar más adelante, les va a encantar. O sea, porque ya no estamos a ciegas, estamos trabajando con una tomografía real, integrada al Approver, a Spark, a todos los movimientos de ortodoncia que vamos a hacer en los 3 planos del espacio. O sea, no existe ningún sistema al día de hoy en el mercado que lo tenga. Y ahorita se los voy a enseñar. Otra cosa importante, una buena planeación, en este caso el Approver, que es toda la planeación digital. Ahora, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en brackets, cómo funcionan los brackets. Aquí es algo completamente distinto. Nosotros vamos a trabajar empujando los dientes. Entonces, si nosotros no tenemos una superficie activa en donde el alineador vaya a llegar y empujar al diente, biomecánicamente no va a darse este movimiento. Y aunque tengamos una superficie, si es una superficie lisa, nosotros debemos de pensar en dónde se va a apoyar el alineador, qué cantidad de apoyo va a tener sobre la superficie dental, pensando en coronas clínicas chicas, en dientes redondos, en anatomía, o sea, pensando mucho más que solamente bondear un bracket, metes alambre y el diente se arrastra. Aquí estamos trabajando completamente al inverso. Muchos doctores esto no lo entienden. Y definitivamente un buen paciente. Y muchas veces, aunque tengamos un buen ortodoncista, un buen paciente, un buen diagnóstico y una buena planeación, aún así habrá movimientos que son poco predecibles para alineadores. Entonces ahí es donde entran ya auxiliares biomecánicos, que para mí es un tema interesantísimo, pero bueno, no es el tema del día de hoy. Entonces ya esa plática quedará pendiente. Hoy les vengo a platicar por qué Spark. Algo que realmente a mí se me hace de lo más increíble que tiene es que nos permite hacer un diagnóstico certero basado en una tomografía con BIM. De todos estos 3 temas voy a profundizar en un momento. El material del que están hechos los alineadores es de TrueGen y TrueGen XR, que este tipo de plástico, ventaja que también solamente ese sistema lo tiene, es que son dos durezas o es rígido a diferentes proporciones. ¿Qué quiere decir? TrueGen se puede utilizar en etapas tempranas, en donde hay un apiñamiento más grande y necesitas que sea más flexible el plástico para que se adoce mejor. Y TrueGen XR es para etapas finales o de retención o movimientos que requieran, por ejemplo, una expansión, que requieras un poquito más de rigidez en el plástico. Nosotros tenemos opción a elegir uno o el otro, o en X etapa este plástico y en otras etapas otro. Ventaja también de utilizar TrueGen XR es que como es una dureza mayor, nosotros incluso podemos solicitar alineadores sin aditamentos pasivos al terminar nuestra secuencia de alineadores y bien servir como retenedores. Entonces, ese es un gran plus que tenemos aquí con Spark. Hablando también del plástico, tiene mayor superficie de contactos. Ahorita les presento un estudio donde se comparó este plástico con el alineador líder a nivel mundial. Se hicieron pruebas de color, es más estético, no se mancha, y el hecho que se adapte más a la superficie dental, es más cómodo para el paciente y más estético. Eso yo lo he visto en pacientes, se lo colocan. No he tenido un solo paciente que le cueste hablar con Spark, a diferencia de otros alineadores, que al principio sí pisapean y eso o sea, si ustedes tuvieron, yo me incluyo en esos pacientes, no puede hablar.
y es sumamente incómodo. Y eso también lo vemos con pacientes que, digo, a todos nos adaptamos, pero eso también lo vemos en pacientes que no utilizan los alineadores como deberían, les ponen los alineadores en consulta y empiezan así, pisapear, porque se nota que el paciente no los usa todo el tiempo. Entonces, no he tenido este problema con estos alineadores. Tenemos también los ganchos integrados, que son una alternativa bastante buena para que los pacientes se coloquen los elásticos de manera más fácil. Nos evitamos estar bondeando botones, podemos nosotros modificar la dirección de los ganchitos integrados y utilizarlos para diferentes biomecánicas. Ahorita les presento brevemente también un casito. Esta tecnología avanzada de fabricación, ¿cuál es la ciencia en los materiales de Spark, de TrueGen? Se metió a pruebas el plástico y es el plástico que menos deformación tiene en el mercado. Hablando también en oclusión, toda la parte posterior que pasa, y eso nos ha tocado verlo, no sé ustedes, al momento que el paciente muerde o pacientes con coronas clínicas chicas o mucho bruxismo, los alineadores como hacia la parte distal se empiezan a abrir un poquito y se deforman. Y recuerden que la eficacia o eficiencia del movimiento dental con alineadores va completamente en proporción a la superficie que el alineador abraza el diente. Entonces, si nosotros tenemos un alineador que se abrió completamente, definitivamente ese diente no se va a mover. Entonces, no sufre ninguna deflexión. Los ganchitos integrados. Aquí se está haciendo una prueba para ver si se desaloja el alineador o se rompe el gancho integrado a los alineadores, y vean la cantidad de fuerza o apertura que tendría que tener el paciente, y aún así no se está desalojando el alineador y no se está rompiendo el gancho. Entonces, o sea, al menos que tuvieran realmente, no sé, un cocodrilo, o sea, con esta apertura no hay forma que el paciente desaloje el alineador con los ganchitos integrados debido a la adaptación que tiene el alineador sobre la superficie de los dientes. También se hicieron pruebas para ver si el alineador se desgastaba, porque algo que pasa también mucho en pacientes bruxistas, que sobre todo en molares, a veces en caninos, que son los dientes que están un poquito más puntiagudos, al momento de estar generando justo este movimiento, los alineadores, ¿qué empiezan a pasar con ellos? Se empiezan a pelar. Entonces, no se está pelando este material. Realmente, el plástico, si tú le enseñas al paciente uno y el otro, o sea, lo sienten y dicen, no, este es más transparente, no, este es más suave, este no raspa. Es un plástico que realmente a mí me tiene asombrada. TrueRoot es una función nueva, se lanzó a finales del año pasado, que tienen los usuarios de Spark. Ahora, antes se tenían raíces tomadas de una biblioteca. Ahora estas raíces se van a incorporar raíces reales si tú haces la integración de la tomografía. Esto era como se veía en las raíces de biblioteca y, no corrió el video, bueno, se cambian a rosita las raíces, ahí está, las raíces reales tomadas del cone beam. Otra característica que tenemos también con TrueRoot es, tenemos varias opciones, varias vistas, en donde nosotros podemos colocar piel junto con el approver, podemos poner piel translúcida, podemos poner hueso y tejido blando. ¿Qué quiere decir? Digo, los que hemos trabajado, han trabajado con tomografía, saben que todas estas densidades nosotros también las podemos manipular en un visor de una tomografía. Entonces, pues podemos sobreimponer imágenes si le quisiéramos mostrar al paciente. El plano de recorte está disponible en las 3 vistas. Esto, ahorita les voy a mostrar algunos videos. Al final, es increíble. O sea, ver cómo los movimientos que vas a realizar, por decir, de proinclinación, desde una vista axial, o sea, un corte aquí, tú estás viendo exactamente dónde está la raíz, y si tú tienes cortical en la parte anterior, y tú vas a ver la cantidad de cortical que estás viendo.
Entonces, aquí sí no tendríamos nosotros pretexto de realizar una ortodoncia mal hecha. Está disponible también para todos los productos, Spark Advanced 20 y Spark 10. Y como les dije, o sea, ¿por qué solamente en casos complejos? Que les pregunté hace rato, muchos doctores piden tomografía en casos complejos. O solamente se puede integrar la tomografía en casos complejos. ¿Por qué? También en desplazamientos de 20 y 10 alineadores nosotros podemos causar el mismo daño. Entonces, nosotros podemos integrar la tomografía para cualquier paquete que tengamos. Hablando de TrueGen, aquí nosotros tenemos la fuerza y deformación que tiene. Nosotros vamos viendo cómo TrueGen tiene una fuerza continua durante todo el primer periodo, y en otra marca, cómo se baja al principio y se mantiene un poquito menos estable durante los próximos días. Se realizó un estudio también en donde se puso, se estaba evaluando a nivel microscópico la adaptación que tenía el plástico contra la superficie dental. Eso se magnificó 10 veces el tamaño, y nosotros estábamos teniendo la separación que había entre punto de contacto y otro punto de contacto con una marca y con la otra, y nosotros estábamos viendo que tenía un 80% más de resolución de la impresión que la marca líder en alineadores. ¿Qué quiere decir? Nosotros, al tener puntos de contacto, así como se ve en la imagen, más próximos sobre la superficie dental. ¿Qué quiere decir cuando nosotros tenemos más contacto sobre la superficie dental? Un mayor control de los movimientos, mayor eficiencia, por lo tanto, en los resultados de los tratamientos en general. El hecho que esté más adosada la superficie dental también se expresa como un alineador más estético, y entre menos aire o espacio haya entre el alineador y el diente, también es mucho más cómodo para el paciente. Esta es una vista más amplia, visto de lado, cómo están los puntos de contacto que van a adherirse sobre la superficie dental. Y aquí tenemos marca líder en alineadores. Este es el comparativo. Vean cómo tenemos el doble de distancia en una marca contra Spark. Entonces, por lo tanto, el resultado de este estudio fue puntos de contacto entre el alineador y el diente más juntos con Spark. Como les digo, traduciéndose en una superficie más uniforme, puntos de contacto más cercanos, es igual a mejor contacto entre dientes y alineador. Por lo tanto, movimientos más eficientes y, por lo tanto, más estético. También, al momento de hablar, el hecho que entre aire entre el alineador y los dientes, pues generan también ciertos sonidos. O sea, la S comúnmente es como la más notoria. Este es un paciente que subí. Tenemos aditamentos de extrusión. Y así es como se ve clínicamente. O sea, ya a esto me refiero. Y esto es recién colocado el alineador número 1 y recién colocados los aditamentos. Nosotros muchas veces vemos que el alineador se empieza a ver así a los 3 días de uso, cuando el diente ya se empezó a adosar un poco más al alineador. Esto fue recién colocado. Entonces, yo estoy realmente sorprendida de lo estéticos que son. O sea, al momento que se colocan los alineadores, cómo hacen clic en los dientes y la adaptación que tienen. TrueGen, seguimos hablando todavía del plástico, pero hay una segunda versión de este material que es XR. TrueGen XR es un material un poquito más rígido, como se los comenté hace ratito, para movimientos que requieran un poquito más de rigidez. Por ejemplo, tenemos más resistencia para etapas de finalizado y retención. Como les dije, nosotros podríamos utilizar alineadores pasivos sin aditamentos como retenedores. Y sí, aquí lo comparamos con un tipo de plástico muy flexible. ¿Qué va a pasar si yo generé determinada expansión al momento que yo suelte este caso, o sea, de alineadores? Probablemente, o si tengo un alineador muy delgado, se me puede recolapsar. Entonces, esta paciente la tengo ya en fase de retención y viene a sus evaluaciones post-tratamiento. Tiene 2 años
que terminamos y sigue expandida. Spark's TrueGen offers the latest innovation in clear aligner material. And now Spark introduces TrueGen XR. With the same force retention, clarity, and stain resistance as TrueGen, TrueGen XR is a more rigid material designed to meet the needs of orthodontists for finishing and refinements. Now, as we apply the same principles of brackets and wires where we start with round flexible wires, we now have the same principle being applied to our aligners. To produce final outcomes and stability, we now have an extra rigid material which helps us to minimize refinements, control our movements, and have more predictable outcomes to ensure fantastic smiles. Like TrueGen, the new TrueGen XR has greater sustained force retention and better contact surface than the leading brand. The latest innovation in clear aligner materials. TrueGen is clearer, more comfortable, and stains less compared to the leading aligner brand. From TrueGen to TrueGen XR, Spark empowers orthodontists to give their patients the healthy smile they've always envisioned. Ask about TrueGen XR today. Bueno, no, creo que ya lo pudieron escuchar. Esto es lo que les comentaba. O sea, ¿cuáles son los principios que nosotros utilizábamos en brackets anteriormente? Calibres delgados. ¿Por qué? Porque sabemos que el calibre delgado va a tener una mejor, o sea, se va a poder adaptar a la superficie dental mucho mejor que algo más rígido. Pero si nosotros quisiéramos hacer un movimiento grande, no sé, una intrusión grande, una expansión, torque, sabemos que nosotros requerimos más fuerza. Entonces, esto nosotros lo podemos controlar con Spark, que a mí se me hace algo maravilloso. Aparte, se me olvidaba este punto, que a mí se me hace también un gran punto. En tema del plástico, otra característica, otro plus que tiene Spark, aparte de tener las dos rigidez del plástico, es que nosotros podemos modificar la altura del alineador. ¿Qué pasa cuando nosotros qué pasa con los movimientos de torque positivo? ¿Qué pasa con la fuerza del alineador cuando se acerca a gingival? Toda esta fuerza disminuye hacia el borde gingival. Entonces, si tú requieres generar un punto de apoyo aquí para hacer este movimiento, ¿qué es lo que comúnmente se usaba? Se colocaba un punto de presión aquí para generar un poquito más de presión aquí, porque todos sabemos que conforme el alineador se aleja del punto de unión, tiene menos fuerza. Entonces, ¿qué pasa si nosotros subimos el corte del alineador para este tipo de movimiento? Nosotros tenemos mayor control en este movimiento y tenemos un mejor resultado en los movimientos. Y todos sabemos que este movimiento es bastante complejo. O sea, de verdad o para mí, es de los movimientos que a mí me dan dolor de cabeza con alineadores, me daban. Porque sé que el torque es un movimiento, torque positivo, negativo es muy sencillo. Todo lo que es hacia adentro, los alineadores lo hacen muy bien, muy fácil. Inclinar hacia adelante, muy complicado. Entonces, poder trabajar con diferentes alturas del alineador en diferentes etapas del tratamiento es, o sea, un punto para mí muy grande para utilizar Spark. Otra ventaja es que puedes utilizar el escáner que tú desees. Que esto tú puedes utilizar, o sea, ellos no te van a preguntar, o sea, qué aparato utilizaste para sacar los STLs. Ellos solamente te van a decir integración de STLs y es muy fácil obtener un archivo 3D hoy en día. Entonces, pues ahí tienen más flexibilidad para quienes quieran tener un escáner, otro, o si tienen un escáner que les funcione a la clínica más por tema protésico, no lo sé. Ustedes tienen libertad de elegir el escáner que ustedes deseen. Hay mucha libertad. La libertad es buena. La plantilla de aditamentos, la plantilla es muy flexible. A mí realmente algo que me ha encantado. Muchos me decían, doctora, wow, la plantilla que están utilizando Spark. Y yo los aditamentos ya no los coloco, pero dije, los quiero colocar porque quiero platicar también sobre la plantilla. Es muy flexible.
Entonces, la adaptación que tiene la plantilla a la superficie dental al momento que tú presionas con una espátula se adosa perfecto. Para remoción también es súper sencilla de quitar la plantilla. Se realizó un estudio recientemente comparando aditamentos que se despegaban en comparación con la utilización de otras plantillas. Salió muy superior en que no se desatan los aditamentos con esta plantilla. Entonces, es otro plus. Este es el estudio. Al momento de retirar la plantilla, este resultado arrojó menos desprendimiento de aditamentos en comparación con la plantilla que hemos utilizado durante varios años. Entonces, es algo bueno también. Spark es más cómodo. Esto, o sea, realmente yo que empecé a tocar el plástico en pacientes, o sea, la imagen no le hace real gracia a la diferencia que se siente el plástico. Se siente lisito, se siente flexible, se ve transparente, transparente, transparente. El corte en la esquina viene sin estos angulitos, entonces es más cómodo. Y probablemente sea algo muy chiquito los cortecitos que estamos viendo aquí en la imagen del lado izquierdo, pero también suma y el paciente lo siente muy cómodo. Tiene unos bordes pulidos, entonces por lo tanto el paciente lo siente más cómodo. Muchas veces nos ha tocado, y seguro les ha tocado, pacientes que les dicen, doctor, es que por la parte lingual en la lengua me está rozando. ¿Qué les dices? Bueno, pasa una limita, una limita de uñas finita y le puedes pulir un poquito el bordecito que te esté lastimando. Tampoco es algo muy complejo y siempre hay que buscar solución para el paciente, pero bueno, si ya viene de fábrica completamente pulido, pues qué cómodo también. Y sí, y hay veces que estos filitos en la parte lingual causan un dolor de cabeza bastante grande. Más flexibilidad, mejor adaptación. Ya les dije por qué tiene mejor adaptación con la superficie dental. Es más estético el plástico. Hicimos varias pruebas con el doctor Nasib, el doctor Enrique, de meter los alineadores para comparar cuánto se mancha un alineador contra el otro y se mancha mucho menos. Y esto real, cuando se los comento a los pacientes, me dicen, para ellos, o sea, para nosotros puede ser que la altura del alineador, que la rigidez, que el approver, la tomografía, pero todo eso es para diagnóstico y está muy bien. Pero al paciente esto le importa. Al paciente le importa que no se manche, porque hay pacientes que sí toman con ellos bebidas que no deberían, pero lo hacen, porque también nos ponemos del otro lado. Yo tuve tratamiento y es súper incómodo estártelos quitando todo el tiempo para tomar té. Y claro, o sea, si tienes un alineador que se mancha menos, pues te va a dar más confianza a traerlos más manchados. Y sí me ha tocado pacientes también que no toman nada con ellos y por algún tema de pH salival, etcétera, los alineadores llegan más manchados que en otros pacientes. Entonces, definitivamente queremos un material que sea más estético. Podemos nosotros también descargar los archivos STL, esa es la parte en donde se descargan, descripción general, de las primeras 3 etapas y de la última etapa del plan de tratamiento. ¿Para qué nos sirve? Hoy en día podemos conseguir impresoras 3D en eBay, en Amazon, baratas, no nada costosas, en donde nosotros podemos imprimir en nuestro consultorio un modelo 3D, obteniendo los archivos STL de una forma muy sencilla. Si nosotros quisiéramos, por decir, en este caso, yo tuve justo un paciente que venía de brackets, iba a iniciar tratamiento, se escaneó, yo imprimí justo la primera, la segunda etapa. Al momento de yo quitar los brackets, yo ya pude colocarle al paciente la primera etapa de alineador. Obviamente al paciente le explicas que el plástico todavía no es el de Spark, pero pues es una manera de empezar el tratamiento inmediatamente. Y hablando también de que puedes imprimir la última etapa activa del plan de tratamiento virtual, tú también tienes opción a utilizar este modelo para hacer cualquier modificación, cualquier acetato como retenedores. Entonces,
Es increíble y es muy sencillo realizarlo. Lo que les comenté, aquí hablando de que puede aumentar, pues es el impulso de iniciar también los casos inmediatamente. Muchas veces, y esto no me van a dejar mentir, los doctores que ya pues, trabajan mucho con alineadores, en muchas ocasiones el paciente cuando ya dio pagos iniciales fuertes, lo que más quiere es empezar. Y se dice, doctora, cuando llegan los alineadores, doctora, cuando llegan los alineadores, y de repente es un poquito estresante. O también cuando cambias de una etapa de tratamiento a la otra, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? El paciente se queda con el último alineador activo en lo que escaneo, en lo que monto el plan de tratamiento, en lo que imprimo los alineadores y en lo que llegan. Y eso si no se les olvidó subir el caso, que ya nos ha pasado a varios que se te olvida y doctor, faltará mucho para que lleguen mis alineadores. No lo he subido. Entonces, bueno, el hecho de poder imprimir las primeras 3 etapas del plan de tratamiento activo, pues es un gran plus y realmente imprimir modelos ya se hace en muchos lados. Y no es costoso, incluso yo lo veo aquí en Cedirama y puedes imprimir los modelos, te pueden hasta mandar el acetato, es súper sencillo. Los ganchitos integrados, así es como se ven vistos de arriba. Viene un ganchito, como si fuera literal un aditamento, pero en forma de gancho, y ustedes modifican esta separación que tiene. Ahorita les voy a enseñar un video. Eso es increíble, que tú puedes modificar la altura del gancho, puedes modificar la dirección, o sea, el eje, porque yo justo en un paciente que quiero intruir molares, el ganchito, ¿qué fue lo que hice? Lo volteé hacia abajo, voy a colocar mini implantes en zona en infracigomático y un elástico. Y es súper sencillo. En lugar de colocar botones, cortar los alineadores, que si te tumbó el botón, que si ya no se ve estético, que si le causa retención de placa. Y todo esto pasa. Y probablemente la fuerza que tú estás aplicando sobre el botón para intruir va más rápido que el alineador. Muchos, ¿qué es lo que hacemos? Colocar un implante acá, un implante en paladar y un elástico cruzado. Pero de esta forma podemos colocar solo un mini implante aquí, ganchitos hacia abajo y el elástico hacia arriba. Se me hace maravilloso. Así es como se ven los ganchos integrados desde una vista lateral. Tenemos esta alternativa con los cortes para elásticos. Se pueden utilizar elásticos clase 2, como comúnmente los usamos, clase 3, combinarlos con los ganchos tradicionales. Ahorita les voy a mostrar una foto de una paciente que le puse justo un ganchito tradicional en el canino y un gancho integrado en el molar. ¿Por qué? Porque de esta forma ya evito bondear botones. Entonces, porque muchas veces, y es algo muy simple, pero cuando le enseñas al paciente, vas a utilizar elásticos, te voy a colocar botoncitos, yo generalmente les enseño fotos para que lo vayan viendo y no me digan, doctor, es que nunca me dijo. Y cuando lo ven me dicen, ¿y ese metal? Y es chiquito, y les digo, no se ve, es en la parte de abajo, pero otra cosa, si el paciente se va o no vive en la ciudad donde estás tú, y se le cae el botón, sí me ha tocado pacientes o que se van a Europa o están en Estados Unidos, y yo no sé por qué es tan complejo pegar un botón. O sea, un paciente que esté en Europa me dijo, no, voy a ir a otro país a que me peguen el botón. Es que eso está demasiado raro, pero, o sea, no entiendo el por qué, pero bueno, aquí nos estamos evitando este tipo de problemas. En combinación con mini implantes, justo es el caso que les comento. Vean lo cómodo que se pueden colocar. Este es mi paciente que me llegó. Se va a colocar implantes en la parte inferior, pero primero vamos a hacer tratamiento de ortodoncia para mejorar la sobremordida, ya que tiene mucho desgaste dental por la mordida borde a borde y tiene muy extruidas las piezas posteriores debido a pérdida dental en la parte inferior de hace varios años. ¿Sí corre el video bien? Bueno, espero y sí. Entonces, este es... Perfecto. Entonces, bueno, este es en el approver. Vean cómo la parte posterior están completamente extruidos. Yo lo que puse aquí fueron ganchitos integrados volteando hacia abajo.
para que pueda colocar el mini implante acá arriba y pueda colocar un ganchito, un elástico aquí en triangulito. La fuerza del elástico me va a ayudar mucho con la intrusión y esta siempre va a actuar sobre el alineador y no sobre la pieza dental directo. Este es otro videito, justo estos son los alineadores de este paciente. Y vean también lo sencillo que es colocar la liga, tiene una ranurita, y vean la fuerza que yo puedo hacer, y vean cómo el gancho no se modifica, no se abre, no se levanta, por lo tanto no le va a molestar el cachete. Y este es un elástico de 3/16 pesado, y vean la distancia que yo la puedo jalar y el ganchito no se abre. Es decir, definitivamente no la voy a jalar tanto cuando lo lleve al mini implante, pero es increíble que no se deforman los ganchos, son bastante cómodos. Es más fácil de colocar para los pacientes, definitivamente. O sea, ¿cuántas veces nos ha tocado que colocamos un ganchito en 7 inferiores? Hay veces que la corona clínica, la altura es un poquito baja y el mismo alineador, o sea, se coloca en la liga y se les bota. Hacen este movimiento, se les bota. A veces tenemos que con una fresa alargar un poquito, pero hay veces que si lo alargas, me dicen al principio bien, pero ya después el plástico se dobla y se sale el elástico. Y son cositas que si de por sí traer alineadores probablemente no sea lo más cómodo del mundo. Ponerle ligas al paciente, más incomodidad, y que se esté botando la liga, pues el paciente no lo va a usar. Y yo siendo paciente también, o sea, sería muy incómodo que se esté botando mucho la liga. Entonces, si nosotros hacemos más estético, más cómodo, te permito hablar perfecto, no se nota mucho, fácil de colocar los elásticos, pues si nosotros vamos poniendo un pavimento bastante cómodo para el paciente, pues tenemos mucha más probabilidad de que el paciente sea un buen paciente, y es lo que nosotros queremos. Porque créanme, con ni el mejor software que tengamos nosotros, si no tenemos un buen paciente, no va a funcionar. Entonces, así es como se ven los ganchitos. A nosotros nos van a salir en color naranja, tanto los ganchos o aditamentos, cuando estén a una distancia que no sea compatible, tanto por oclusión, por ejemplo, este ganchito está por palatino y está muy próximo a las cúspides de los molares inferiores. Entonces, al momento que tú lo mueves y lo centras y te dicen hay buena distancia, tanto incisal como oclusal, te sale en gris. Y eso significa que el gancho ya está bien ubicado. Me voy a ver un poquito más rápido, que me quedan 20 minutos. Entonces, vean, cuando movemos el ganchito a determinado lugar, al momento que a mí me sale anaranjado, significa que va a haber un problema o de colisión o de fabricación. Porque muchas veces también, si el aditamento queda muy próximo a gingival, no le dé el espacio a que el alineador lo abrace y todavía tenga un espacio de adaptación hacia el diente. Vean cómo también nosotros podemos modificar la altura del gancho. Entonces, yo casi siempre lo que hago es que los pego lo mayor posible a la superficie dental porque son más prominentes. Entonces, pues queremos que el paciente esté un poquito más cómodo y estéticamente que también se vea bien. Bueno, la importancia de una tomografía con Spark. Aquí tenemos un caso de una paciente. No es un caso complejo, realmente es un caso bastante sencillo. Es una paciente clase 2, presenta problemas periodontales en zona anterior, sobre todo, mordida profunda, una curva de espio un poquito acentuada, poquito apiñamiento, desviación de línea media superior hacia el lado derecho de la paciente, clase 2 molar y canina del lado izquierdo y arcos ligeramente colapsados. Apiñamiento en la parte inferior. Aquí se alcanza a ver la enfermedad, o sea, el problema periodontal severo que tiene esta paciente. Radiografía lateral de cráneo, paciente clase 2, nada muy severo, a lo que vemos aquí. Terceros molares, se mandó quitar tercer molar, cuadrante 2, y fue la finalización del caso.
un poquito más de control en tema periodontal, se resolvió la sobremordida, la mordida profunda, se aplanó la curva SPI, se centraron líneas medias, se resolvió la clase 2 molar y canina del lado izquierdo, más simetría en la forma de arcos y se liberó el apiñamiento. 45 alineadores, solamente con distalización secuencial, sin alineadores adicionales. Vamos a ver sonrisa, inicio, fin. Vemos cómo en la primera fotografía de sonrisa los dientes descansaban sobre el labio inferior debido a la protrusión dental superior, y en la fotografía final cómo ya no descansan sobre los labios debido a la corrección de esta clase 2. Ahora pregunta, ¿ustedes considerarían ese tratamiento como un tratamiento de éxito? Pues sí, o sea, resolvimos todas nuestras condiciones clínicas, las resolvimos. Sonrisa de la paciente, estético, todo, función. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos un poquito más a algo que no se ve, y ya hablando aquí de una integración tomográfica aplicado a un tratamiento de ortodoncia, ese es el 3D de la paciente. Muchos utilizan el 3D porque muchos centros radiológicos es el que nos envían, y la tomografía comprimida en un zip que muchos ni sabemos abrir. Y eso, o sea, soy muy honesta. Yo me empecé a meter al tema de tomografía porque dije, no puede ser que lo tengamos tan fácil, a un alcance, o sea, real, tan fácil. No es costoso. Muchas veces decíamos, es muy costoso. Y sí, hace muchos años sí era muy costoso. Pero es la salud del paciente. O sea, este costo a un caso maltratado probablemente sea mucho más caro. El problema que nosotros vamos a generar no dejando estabilidad periodontal en nuestros movimientos de ortodoncia. Entonces, también otra cosa que decíamos, mucha radiación. Radiamos más tomando panorámica lateral y serie periapical. Entonces, tampoco ya es un motivo de no pedir tomografía. Nosotros en el 3D, que es este que alcanzamos a ver, realmente no nos dice nada. O sea, lo que estamos viendo es a una densidad que nos las mandó el centro radiológico. Sí, podemos sobreimponer la cara y al paciente es lo que más le gusta. Y a los doctores también, para presentaciones. Pero realmente no nos está diciendo nada. Lo que a nosotros nos va a decir algo son realmente los cortes que vamos a ver en una tomografía, en los 3 planos del espacio. Entonces, nosotros viendo desde un plano sagital, desde un corte axial, nosotros ahí sí podemos ver la cortical que tenemos vestibular o palatina en cada diente. Entonces, evaluando el caso de la paciente, este es el corte axial, tomografía inicial. Aquí es donde nosotros sí vamos a ir viendo exactamente la posición de las raíces con referencia a la cortical. Ese es el 3D. Como les digo, el 3D nosotros lo podemos modificar la densidad, agregarle, y aquí si vemos esta imagen de abajo del lado derecho, podríamos decir, tiene fenestrado todo, pero tú le vas agregando y cambiando la densidad y se van cubriendo. Eso no nos dice nada. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, aquí que señalé la pieza número 25, nosotros alineamos, y eso es importante, porque muchas veces en la tomografía tú alineas solamente así los ejes, pero si los dientes no son, o sea, no están completamente paraditos todos, hay unos que están así, unos así, y nosotros en un 3D tenemos la capacidad de estos ejes moverlos, tal como lo estamos haciendo en la imagen de abajo del lado izquierdo. Vean cómo va el eje el eje longitudinal del diente, y nosotros al momento que empezamos a mover en un corte axial, podemos ver justo la pared vestibular. Entonces, evaluamos después 24. Vean cómo 24 está completamente fuera. Aquí se ve en el 3D. Al igual que 14, la raíz vestibular está completamente fuera. Y los incisivos también están completamente fuera. Vean aquí desde esta vista axial
todos los incisivos cómo están completamente fuera. Aquí estamos evaluando pieza 41 y vemos que no tiene nada de cortical. Y sí, ya ahorita regresando a la fotografía clínica, ya echándole ganas, queriendo ver ahí en la fotografía final, pues sí, se alcanzan a ver las raíces, y sí son las raíces. Ahorita ya que lo vimos, ya nos sorprende y nos asusta incluso. Pero ahora nos volvemos a preguntar, ¿este es un paciente exitoso? No, probablemente no, porque nosotros estamos causando una inestabilidad periodontal y la paciente no está grande. Ahora, ¿qué pasa con muchos software que existen para planeaciones quirúrgicas? Pues hay mucha cantidad de softwares en donde se hace un relleno de los defectos. Por ejemplo, este caso con las fenestraciones, se montó a este software y vean cómo te dibujan las estructuras, todo te lo pintan bonito y te hacen justo un relleno de los defectos para que se vea bonito. Para una presentación, para el paciente, para redes sociales, se ve muy bien. Pero esto no es una realidad y nosotros no queremos vernos bien, queremos ser éticos y queremos ser buenos ortodoncistas, bueno, y también vernos bien. Pero esta es el mismo paciente abajo, viendo algo más real, una tomografía en los cortes sagital y axial, y en la parte de arriba montado a un software donde se integra también el CBCT a la cara del paciente. Entonces, eso no es real. Ahora, este mismo caso, se hizo el montaje a la Prover. Nosotros podemos sobreimponer el 3D del CBCT al igual que los cortes. Al momento que nosotros integramos la tomografía a la Prover, nosotros podemos estar viendo al mismo tiempo hacia dónde necesitamos mover los dientes y mover los dientes en ese mismo momento hacia donde necesitamos. En este caso, meter la raíz para que no esté completamente afuera del hueso. Ahorita vamos a ver unos videos. Podemos verlo incluso, si alcanzan a ver aquí, perdón. Si ustedes alcanzan a ver aquí, o sea, nosotros tenemos una cantidad de propiedades y herramientas y las tres vistas en los tres planos del espacio, como si estuviéramos viendo una tomografía. Por ejemplo, aquí estamos en la vista axial, que es justo este corte. Nosotros podemos ir moviendo de lado a lado y el corte va a ir bajando, como si estuviéramos viendo la tomografía. Pero está integrado a nuestro plan de tratamiento virtual. Entonces, nosotros podemos ver al momento de finalizar los movimientos si vamos a quedar fuera de cortical. Entonces, no existe esto en ningún otro sistema. Y realmente esto es un gran plus para utilizar este sistema. Podemos hacer tratamientos de ortodoncia y generándole mayor beneficio a los pacientes a largo plazo. Corte axial, vean cómo lo estoy moviendo de este lado. Podemos cambiar densidades, contrastes, iluminación, etc. ¿Qué pasa cuando hacemos también un montaje y nos hacen un relleno? Y aquí nosotros estamos probando, ¿ok? Nosotros queremos lo mejor para nosotros, doctores, y para los pacientes definitivamente. Uno, se cortan de repente estructuras anatómicas, no es una imagen tomográfica real. Nosotros hicimos el montaje de esta tomografía también en otra casa comercial. ¿Y qué fue lo que nos arrojó? Ahorita vamos a poner una imagen en donde se rellenan estos defectos que tenemos. Ahorita les busco la imagen. Donde se rellenan los defectos. Ah, perdón, aquí está. Esta tomografía es la continuación de la paciente en donde ya está fenestrado. Entonces, aquí, ¿por qué no nos está marcando que hay fenestración en premolares, en los 14, los 4 arriba y en toda la zona anterior? O sea, aquí es a lo que vamos con un programa de inteligencia artificial en donde se hace un relleno de una cortical ligera que a partir de que aquí movimos los dientes, se fenestraba si los hacíamos para enfrente, pero los dientes ya estaban fenestrados. Entonces, esto no nos sirve.
O sea, aquí simplemente estamos pensando que estamos haciendo las cosas bien, pero no las estamos haciendo bien. Entonces, sí, es más difícil usar una tomografía así abajo, mover, aprender a utilizar los 3 planos, los 3 cortes, pero es cuestión de uso. O sea, y todos creo que ya al estar adaptándonos a un software completamente distinto, pues también la tomografía es cosa de empezar a jugar con la tomografía y pues empezar a utilizarla. Esa es mi recomendación con Spark, definitivamente. No sé si me va a dar tiempo de presentar este caso, porque ya me tengo que ir a las conclusiones. Es un caso igual también que se montó con tomografía, el approver, pero voy a dejar unos 5 minutitos por si alguien tiene alguna duda. Entonces, conclusión, hay varias características, que muchas son cositas chiquitas, pero de poquito en poquito, o sea, crean una gran diferencia. Entonces, para mí es muy fácil decir por qué Spark, porque tenemos una cantidad de ventajas, de características sobre las marcas de alineadores en el mercado. Resumen, CBCT real, con cortes en los 3 planos, ya se los mostré. Disponible en todos los paquetes, como les dije, no solamente para casos complejos debemos de analizar bien al paciente, también para casos sencillos. Como les digo, muchos de los pacientes que nos llegan al consultorio son recidivas, pero ya tuvieron tratamiento de ortodoncia, entonces muchos ya tienen fenestración. Entonces, por más alineación chiquita que hagamos, pues vamos a fenestrar más. Entonces, ojo también con los casos sencillos. Nos confiamos y podemos generar también un daño bastante grande. Se puede utilizar cualquier archivo STL, eso también es bueno. Retenedores incluidos, como les dije, se pueden imprimir alineadores pasivos sin aditamentos con TrueGen XR y pueden ser retenedores. Eso es increíble. El Approver, el nuevo Approver, no hablé mucho del Approver, que es el software que utilizamos para hacer los movimientos 3D. Hay unos byte ramps, unos byte turbos que me encantan. Ya después, cuando les platique más sobre el software como tal, se los enseño. Se pueden colocar rampas a altura de premolares, increíbles, me han encantado, porque ¿qué pasa si tenemos una sobremordida muy grande? No nos sirve la rampa anterior, porque hay una desoclusión muy grande en donde ni siquiera ocluyen con las rampas. Entonces necesitamos extendernos a premolares. Entonces, eso es otro plus. Los ganchitos integrados. Puedes subir la cantidad de casos que quieras. Si tú no mandas imprimir, no se te va a cobrar. Eso también es bueno, porque al paciente le puedes enseñar, puedes ver cuántos alineadores van a hacer para definir qué paquete vas a utilizar sin compromiso. Más libertad, Spark 10 y 20. Ya después les hablaremos de los paquetes, de las garantías que tienen también Spark 10 y 20, que son 5 años también de garantía para pedir el segundo set. Y en Spark 20 podemos pedir 20, 20 más 20 en 5 años. O sea, incluido en el costo, que es bastante bueno. El precio está muy atractivo. Es más estético, más cómodo, viene mejor pulido. Eso para el paciente es un gran plus, el mejor. No tienen costos de envío los alineadores, tanto primer set como sets adicionales. La plantilla de aditamentos, como les platiqué, es una plantilla bastante cómoda. Tiene mayor éxito al momento de bondear aditamentos al paciente. Varios planes de tratamiento simultáneos, ya que hablemos del Approver, pues todo esto se va a platicar más a detalle. Garantía de 5 años en todos los paquetes. Esto se me hace muy bien, porque realmente hay veces que si la garantía es de 1 año, 2 años, a veces piensas, 3 años, tengo tiempo, se te pasa así. O sea, es una locura cómo el tiempo vuela, y aparte más el tiempo en el que el paciente está en tratamiento, se te pierde poquito, se fue a Europa, regresó, lo continúas, pues ya se te echó toda tu garantía. Entonces, 5 años es un buen tiempo.
Si metiste un paquete chiquito y en 2, 3, 4 años se te mueve otra vez, puedes volver a escanear y reimprimir. El envío de los STLs, como les dije, es una gran herramienta para nosotros poder empezar los tratamientos desde día 1 o para imprimir el modelo final. Para algún tema de retenedores también es bastante bueno. Los ganchos integrados. No trabajas para la empresa, realmente, la empresa trabaja para ti. Es bastante amigable todo. Y solamente es para ortodoncistas, aunque muchos digan que, o sea, otras marcas digan que solo para ortodoncistas, no es cierto. O sea, me tocó que certificaron a doctores que son generales, a odontopediatras, no está padre. O sea, realmente Ormco es un monstruo en ortodoncia y créanme que aunque sea para exclusivamente ortodoncistas, la cantidad de iatrogenias que realizamos está muy mal. Entonces no quiero ni pensar en gente que no haya estudiado ortodoncia, o sea, el desastre que puedan hacer. Entonces, con esta nueva integración tomográfica, realmente no tenemos pretexto para no hacer las cosas bien. No sé si tengan alguna duda sobre Spark. Yo seguro van a tener muchísimas dudas. Pero solamente es una breve introducción y solamente resaltar algunas características que para mí son bastante importantes y me harían elegir a este producto. Muchas gracias. No sé si tengan dudas, doctores.